Dios y Padre Santo, Señor, un sábado más, una vez más, encomendamos a ti este tiempo de estudio. Que sepamos aprovecharlo, sepamos permitir que tu Espíritu lo aplique a nuestras vidas, Señor, y nos permita también extraer del contenido de este libro, Señor, toda la riqueza que hay, de la que seguramente no podremos aprovechar toda, Señor. Es infinita la profundidad de tu palabra, Señor. Cuánta sabiduría hay en ella. Sin embargo, queremos buscar hasta donde podamos llegar, Señor, hasta donde tu Espíritu Santo nos ayude para poder conocerte más a ti, Señor, y realmente ser cada día transformados a la imagen de tu Hijo. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Estamos hoy entonces comenzando con el tercer de los profetas que habíamos elegido para, para estudiar. Recordemos que estamos viendo el periodo del reino dividido. Si repasamos una vez más, como yo les dije, en cada clase repasamos el listadito que yo les había dado. Este es un orden tentativo con fechas potenciales, casi certeras, pero como siempre aclaro, puede haber diferencias entre el material que se encuentre. Lo importante es el contenido y sí ser específico en la fecha cuando eso influye en la interpretación. En el caso de Abdías y Joel, por ejemplo, que algunos autores identifican a Abdías como al final del periodo del reino dividido y otros al comienzo. Por ejemplo, en este estudio estamos diciendo que Abdías es el primero de los profetas que encontramos registrado en este periodo del reino dividido. No influye en la interpretación del texto. Realmente no atenta en ningún momento con la interpretación ni las aplicaciones. Lo mismo sucede con Joel si fuese otra fecha. Bueno, en el caso de Jonás nos encontramos con algo parecido. La diferencia es que en el caso de Jonás sí tenemos muchos indicios acerca del contenido, de la fecha de este libro. Así que vamos a empezar con Jonás. Lo primero que vamos a decir, y acá me gustó mucho lo que dice Wilmington en el auxiliar bíblico. El libro de Jonás es uno de los 3 libros del Antiguo Testamento más aborrecidos por Satanás. Y da 3 razones por las cuales este libro es aborrecido por Satanás. Primero, eh, el, eh, perdón, el primer libro que identifica a Wilmington como aborrecido por Satanás es Génesis, que en el capítulo 3, verso 15, encontramos la maldición de Dios a la serpiente y la predicción de la encarnación de Cristo en la simiente de la mujer. Luego tenemos el libro de Daniel, que predice la gloriosa segunda venida de Cristo para destruir a sus enemigos. Y finalmente Jonás, y lo identifica y lo encuadra entre aquellos libros que el enemigo puede aborrecer más que a otros. ¿Por qué? Porque predice en forma tipificada la muerte y resurrección de Cristo. Y para eso, y a modo de introducción, vamos a ir al Evangelio según Mateo, el Evangelio de Jesucristo según Mateo en el capítulo 12, versos 38 al 41. Mateo 12, 38 al 41. Nos dice el texto sagrado: entonces respondieron a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Sí? Los judíos pidiendo señal no es algo original, es algo común en ellos y en el tiempo bíblico. Y leemos el verso 39. Él respondió, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Realmente acá encontramos a nuestro Señor Jesucristo dando respaldo a las palabras del profeta Jonás. Y esto también nos ayuda a introducirnos en el profeta de una mejor manera. ¿Por qué? Porque hay mucha crítica. Cada libro de la Biblia que encuentren que tenga algún contenido milagroso, en especial de la dimensión de los eventos que se relatan en este libro, van a encontrar que la crítica surge y es constante y es grande. En el libro de Jonás, o en lo que nosotros entendemos como un libro profético, aunque es más un libro que cuenta una experiencia, la experiencia de un profeta que una profecía en sí, tenemos mucho ataque de parte de aquellos que niegan la veracidad de las escrituras, ¿sí? Entonces, el principal reto que tenemos es de qué manera debemos interpretar este libro, y va un poco vinculado a lo que yo les puse acá en la siguiente diapositiva. Cuando uno lee el libro de Jonás, uno puede agarrar e interpretarlo a modo o darle una interpretación mitológica, verlo como si fuera una historia, un mito más, una fantasía más. Incluso hay muchos que han llegado a comparar este libro con eh, el, una historia que hay entre las muchas historias que hay de Hércules. Hércules tiene una pelea, una batalla con una bestia del mar. Entonces han dicho, esta es la versión bíblica de esa pelea, de esa batalla. Encuentran en esto ¿qué? Mitología, encuentran en esto fantasía, encuentran en esto un montón de historias interesantes que pueden ser útiles hasta para hacer una saga, una película, un video, pero no encuentran en esto contenido de peso, contenido doctrinal, enseñanza, instrucción bíblica. Luego también podemos darle una interpretación alegórica, y ya de esta forma, con la interpretación alegórica nos metemos en otro tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interpretación alegórica va a encontrar en cada personaje o en cada evento, cada situación, un significado. La Biblia no se tiene que interpretar así. Ya nos vamos anticipando al hecho de que esta no es la forma correcta de interpretarlo. Pero fíjense las distintas cosas que surgen cuando uno agarra un libro como el del profeta Jonás y lo lee de esta forma. Jonás lo empiezan a identificar ya no con un personaje bíblico, sino con Israel. Al mar lo identifican con las naciones gentiles en general. ¿Sí? En la interpretación alegórica sucede algo muy particular, por eso la interpretación alegórica no es la forma correcta de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque vas a tener una interpretación por cada intérprete. Como estás alegorizando y en última instancia no podés tener un parámetro que te permita tener un eje, entonces la alegoría o la alegorización, mejor dicho, del texto sagrado hace de que pueda haber muchas o una gran variedad de interpretaciones. Lo que yo tomo acá es el más o la interpretación más generalizada. La interpretación más generalizada identifica a Jonás con Israel, identifica al mar con las naciones gentiles, el pez es la cautividad babilónica, la regurgitación es el retorno durante el tiempo de Esdras. O sea, fíjense cómo empiezan a agarrar este libro e interpretarlo de una forma alegórica. Obviamente esto viene aparejado de otra cosa. Te van a decir de que el libro no se escribió en el periodo en el cual vamos a identificarlo, que ustedes acá ya tienen la fecha. Yo les puse en el material que este libro fue escrito aproximadamente, tenemos este rango de fechas, entre el 785 antes de Cristo y el 750 después, antes de Cristo. Ellos te van a decir que fue escrito cerca del 430, después de lo que sucedió con Esdras, Nehemías y Zorobabel. Entonces, a modo alegórico, va a dejar una instrucción y una enseñanza, y también servir a modo de contraste en el exclusivismo que pareciera predicar Esdras y Nehemías con este avivamiento, esta separación de la nación, de la nación de Israel, de toda nación gentil, esta limpieza, esta purificación que se ve en los libros de Esdras Nehemías, o en el libro de Esdras Nehemías,
Entonces el contraste es este libro de Jonás. Y luego tenemos la última forma de interpretar y de leer y abordar este libro, que es la correcta, que es la histórico-literal. Y este término literal siempre genera confusión porque lamentablemente lo usamos mal. Con literal nosotros queremos significar y queremos decir, y la palabra significa básicamente que lo que dice el texto es, ¿sí? Obviamente que el lenguaje tiene ciertas figuras, ciertas herramientas, ciertos elementos que permiten de que el lenguaje no sea, ¿cómo decirlo? No, para que no lo confundan con la alegoría. Yo se los voy a poner de esta forma. Si ustedes dicen de que hace falta más manos para la obra, ¿sí? ¿Significa eso de que tenemos que ir buscando un montón de brazos y cortar las manos y traer las manos para que nos ayuden en la obra misionera o en la obra del Señor? No, nosotros entendemos que con manos estamos queriendo significar personas, ¿sí? Las personas son las que tienen mano. E incluso es una forma muy común o una figura de dicción muy común en la Biblia, ¿sí? Usar la parte por el todo. Entonces, ¿qué quiere decir Jeremías con las manos? Necesitamos más manos para la obra. ¿Significa que Jeremías quiere que vayan, cual Freddy Krueger, cortando manos para traerlas a la obra? No. Significa que Jeremías está diciendo que hace falta más personas que apoyen la obra. ¿Cómo nos dimos cuenta? Y bueno, nos dimos cuenta porque Jeremías hizo uso de una figura de dicción en la que tomó la parte por el todo, usó la mano para significar personas. Jeremías literalmente dice que necesitamos personas. Lo que pasa es que usó una figura de dicción, distinto de la alegoría, como ya vimos, en la que un Jonás va a ser identificado con otra cosa, con un Israel, un mar va a ser identificado con una nación, un pez va a ser identificado con otra, y así sucesivamente, ¿sí? Nosotros entendemos que con las figuras de dicción, la Biblia debe ser interpretada literalmente, y de esa forma debe ser interpretado este texto. Además, hay otros elementos que nos indican y nos ayudan a entender de que este texto, de que este libro, la profecía de Jonás, se tiene que entender literalmente. Primero, ¿sí? Por sobre todas las cosas, es que si nosotros decimos que Jonás no fue un personaje real, estamos yendo en contra directa de Cristo. Yo por eso arranqué citando las palabras de Cristo en el Evangelio según Mateo. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando les responde a estas personas, no cita el evento alegórico que escribió alguien en el 430 a.C., hablando de un supuesto profeta que en realidad era Israel. ¿Qué dijo él? Señal le fue dada por el profeta, ¿quién? Jonás. Habló de una persona real. O sea que si ustedes quieren atentar contra la profecía o el libro profético de Jonás, quieren atentar de manera directa con las palabras de Cristo. Básicamente estaríamos diciendo de que Cristo se equivocó. Otra cosa es que recordemos que la palabra de Dios en muchísimos casos tiene cierto cruce de información. Entonces, cuando estuvimos viendo el desarrollo histórico del reino dividido, vimos de que en tiempos de Jeroboam II se cumplieron profecías dadas por el profeta Jonás. Entonces, si ustedes van a Segunda Reyes o al segundo registro de los Reyes, capítulo 14, verso 25, los invito a que me acompañen. Segundo de Reyes, capítulo 14, verso 25. Este texto lo hemos leído hace ya varias clases, avanza mucho el tiempo, pero quizás recuerden un poquito de esto porque yo les dije y les hice identificar este cruce de información. En el capítulo 14, vamos a leer desde el verso 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. ¿Sí? Para que no se mezclen, igual ustedes ya están embebidos en esto el reino dividido. Comienza hablando de Amasías, rey del sur,
y luego va a llevarnos a Jeroboam II, rey del norte, ¿sí? Dos naciones distintas. Comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel, reino del norte, en Samaria, capital del reino del norte, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Fíjense que agarra a este Jeroboam II y lleva su accionar a compararlo con el primer rey de Israel, del reino del norte, el primer rey del reino dividido, que es Jeroboam. Y texto 25, acá viene el cruce de información. Él, Jeroboam II, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, no por un representante alegórico de una nación, por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Entonces, cuando ustedes van a Jonás, capítulo 1, texto 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de ¿quién? Hijo de Amitai. Primero que tenemos para decir, no es un nombre común, en la Biblia solamente aparece en el libro de la profecía de Jonás, aparece en 2 Reyes 14:25 y aparece cuando Cristo cita las palabras o el evento de la vida, del episodio este puntual de la vida de Jonás. Entonces, no es un nombre común en el texto como si lo fue Juan, como si lo fue hasta el mismo nombre Josué. ¿Sí? El nombre de Jonás no era un nombre común. Y otra cosa muy difícil, que justo dos personas se llamen Jonás, sean hijos de Amitai y tengan como oficio profeta, ser profeta. Puede pasar, si ustedes me ponen una espada en la panza y me dicen, ¿puede pasar de que haya dos personas? Sí, obviamente que puede pasar, estadísticamente es probable, sin embargo, no habría necesidad en el texto para no hacer diferencia. Siempre la Biblia nos identifica o es claro frente a algunas diferencias, pero cuando identifica a Jonás, hijo de Amitai, estamos hablando de la misma persona. Entonces, ya tenemos las tres interpretaciones básicas y ya vimos cuál es la interpretación correcta. Si ustedes alguna vez leen el libro de Jonás o leen acerca del libro de Jonás y el material alegoriza el texto o lo trata como un simple relato mitológico, sepan que el material que están leyendo les puede ser útil, puede ayudarlos a conocer un poquito más, pero está muy lejos de ser una interpretación correcta del texto que están leyendo. ¿Hay retos de interpretación en este libro? Sí, hay retos de interpretación. Parecería un texto fácil, ¿por qué? Porque lo cantamos en la escuela dominical, porque es una historia simple de contar, no es muy complicada en sí la historia, pero hay retos interpretativos. Ya sabemos de que debe interpretarse entonces como una narración histórica. La escala de milagros que se encuentran acá es maravillosa, no es simple lo que sucede. Muchos tratan de encontrar alguna explicación de que por motivo de la tormenta había un pez muy grandote que estaba muerto flotando en el mar, entonces Jonás se refugia ahí adentro. Te la rebuscan mucho para quitarle el contenido milagroso del texto y para evitar creer en las cosas que el Señor es claro en su instrucción. Pero bueno, hasta ahí de lo que es la introducción al libro, al texto, a este material. Ahora vamos al análisis al desarrollo, ¿sí? Recordemos que no vamos a poder profundizar como sería muy provechoso en cada libro, pero sí vamos a recorrerlo todo. Entonces, vamos primero a la primer parte de este libro, que sería la protesta de Jonás. La protesta de Jonás, que también nos va a terminar demostrando la paciencia de Dios. Vamos a ver las dos partes de esta historia. Primero tenemos un mandamiento, capítulo 1, verso 1 y verso 2, el Señor dice, ve, hay un mandamiento de parte de Dios. Dios ordena a su profeta que vaya a Nínive y le ordena que predique. ¿Por qué? Porque la maldad de los ninivitas había crecido en extremo. ¿Cuál fue la acción del ministro? ¿Cuál fue la acción de aquel que había sido encomendado para esa obra? 1:3, Jonás se escapa.
huye para Tarsis, huye hacia un puerto para embarcarse rumbo a Tarsis. Entendemos por la investigación tanto histórico como geográfica de que Tarsis era un puerto o una ciudad portuaria en la zona que hoy podemos identificar o encontrar a España. Entonces, si ustedes tienen el mapa en la mente, y los invito a visitar el drive que yo preparé, hay un archivo con mapas. Fíjense el mapa, ustedes tienen, si mi cara fuera Israel, tienen para este lado Nínive y para este lado España. O sea, se fue para el otro lado, y no solamente para el otro lado, sino que se quiso ir lo más lejos posible. Lo más gracioso es que el texto dice que él quiso huir de la presencia de Dios. No era que solo huía de la comisión, sino que huía de la presencia de Dios. Salmo 139 nos enseña de que no se puede huir de la presencia de Dios. Lo más gracioso es que Jonás conocía el Salmo 139. Recordemos, estamos estudiando teología bíblica, estamos tratando de conocer no solamente lo que el texto nos dice, sino también identificar el proceso de revelación, hasta dónde había llegado y cuánto se conocía de Dios. El Salmo 139 fue escrito antes de que Jonás naciera. Era uno de los salmos que se cantaban en el tiempo de culto, por lo tanto Jonás tuvo todas las posibilidades de conocer el Salmo 139, no solo como profeta. Entonces él sabía acerca de la omnipresencia de Dios. Pero bueno, ahí vemos la inutilidad de su acción. ¿Por qué? Porque Jonás intenta escaparse de la presencia de aquel que está en todos lados. Obviamente el Señor se encarga de ¿qué? De demostrar que Él está a cargo de absolutamente todas las cosas. ¿Cuál fue la razón de su acción? Bueno, hay muchas explicaciones. La verdad que si uno lee solamente hasta el capítulo 1, o solamente lee el capítulo 1 del libro de Jonás, se va a encontrar que puede, ¿cómo decirlo? Puede suponer uno distintas razones que llevaron a Jonás a esta situación. Primero, era cobarde, no lo creo. Yo personalmente, una persona que está dispuesta que está durmiendo en medio de la tormenta, no la considero cobarde, o dispuesta a que la tiren al mar, respondiendo él por lo que hizo, no la considero cobarde. Creo yo que no fue cobardía, yo lo identifico más como rebeldía. Otros hablan de un ultranacionalismo, de creer que la salvación solamente le pertenece a él. También otra interpretación podría ser no solamente el celo nacionalista, sino también el conocimiento de la crueldad de estas personas, entender o creer que el Señor no debía derramar de su misericordia y su amor sobre personas tan pecadoras como los asirios. Nínive, capital asiria, los asirios eran terribles. Los invito a que investiguen en la historia cómo se comportaban ellos con aquellas pocas personas que sobrevivían a sus ataques. A los prisioneros eran terribles, ninguno sobrevivía, y los que sobrevivían, los pocos, o sea, no ninguno sobrevivía, pocos sobrevivían, y esos pocos que sobrevivían sufrían de manera atroz hasta finalmente morir un poquito más adelante. Bueno, llega la mano de Dios, el Señor se presenta, desata la tempestad, Dios hizo que sople un viento fuerte, los marineros no entienden nada, empiezan a rezar a sus propios dioses, a ofrecer, a dar ofrenda a sus dioses, ya no sabían a dónde acudir, se encuentran con este dormilón, le preguntan, che, ¿qué te pasa? ¿Cómo puede ser que estés tan tranquilo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió esto? Bueno, Jonás les termina diciendo, esto es por culpa mía, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto. Lo curioso es que los marineros, la acción de los marineros de arrojarlo al mar, viene aparejada de un pedido y de una oración al Dios Altísimo. Fíjense qué particular esto. Estamos hablando del antiguo pacto, el tiempo en el cual Dios se manifestó a Israel, escogió a Israel y usó a Israel como su testigo. Sin embargo, el Señor llegó de alguna forma a la vida de estas personas, y estas personas acudieron en oración y en súplica al Dios vivo, al único Dios que existe. Fíjense que venían pidiéndole a otros dioses y se encontraron, se toparon sin ellos esperarlo con el único y verdadero Dios. Bueno, ¿qué sucede? Jonás, una vez que es tirado, es tragado por un pez, al menos eso es lo que dice el texto, y nosotros tenemos que entender las cosas como se dice. No hay ninguna figura de dicción escondida, no hay nada por detrás que pueda significar otra cosa.
a menos que yo me siente desde la posición alegórica, ¿sí? Empiece a alegorizar los hechos. Jonás es tragado por un pez que Dios había preparado. Bien, de todos los milagros de la vida, de la Biblia, no sé si hay uno más conocido que este, ¿sí? Yo creo que todos conocemos la cancioncita, incluso hasta los inconversos conocen esto. Son pocas cosas los que conocen los inconversos, lamentablemente cada vez menos, pero la historia de Jonás es muy conocida y del pez. J. Vernon McGee, creo que muchos lo conocen, el que es el fundador de esto de A través de la Biblia. El pez que aparece aquí no es ni el héroe ni el villano de la historia. El libro no se trata acá del pez. El pez no es la estrella principal en esta escena. Distingamos lo esencial de lo accidental. Lo accidental son el pez, la calabaza que vamos a leer más adelante, el viento oriental, nave y Nínive. Lo esencial acá, y a este punto me gustaría que siempre lo lleven cada vez que lean Jonás, es Jehová y Jonás. Dios y el hombre. Si algo pueden sacar práctico de la profecía de Jonás, es el trato de Dios a sus siervos. Y como sus siervos muchas veces caemos en errores como los que cometió este personaje. Bueno, capítulo 2. Cuando Jonás es tragado por el pez, llega una oración, llega una petición. Tenemos primero la paciencia de Dios en el capítulo 1. En el capítulo 2 tenemos la demostración del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque frente a la petición, Jonás inmediatamente empieza a orar de manera muy fervorosa. La oración del capítulo 2, los invito a leerla, es maravillosa. Los que no han leído el libro, los que simplemente conocen la cancioncita, por favor, tómense el tiempo de leer. El capítulo 2 es maravillosa la oración. Bueno, acá surgen algunas interpretaciones. Por ejemplo, recién yo cité a J. Vernon McGee, y si ustedes tienen la posibilidad de escuchar los audio comentarios de él, ya sea traducido o en el idioma original, van a encontrar de que J. Vernon McGee entiende de que Jonás murió literalmente, ¿sí? De que Jonás muere. ¿Y por qué lo entiende así? Bueno, por algunas cuestiones del lenguaje que se utiliza. Noten las siguientes frases. Desde el seno del Seol, lugar de reposo de los muertos, clamé. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Otra parte, estamos hablando de versículo 2, versículo 6, verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí. A ver, Dios pudo haberlo hecho así. En esto yo personalmente disiento con el doctor J. Vernon McGee, que está en la gloria y que les puedo asegurar que supo a lo largo de su vida mucho más de lo que yo sabré, pero en esto yo personalmente disiento. Yo creo que Jonás no murió en ningún momento, sino de que él lo que hace es expresar la situación en la que él estaba cayendo de una forma realmente muy poética. No estoy alegorizando, sino tratando de encontrar el significado literal del texto. No creo que él haya muerto, no expresa que haya muerto, él expresa que las olas lo cubrieron, él expresa que se sintió como, básicamente él se siente yendo al fondo del mar como en una sepultura, ya muerto, él ya mismo se daba por muerto, de ahí que yo entiendo que él use esta figura de dicción y de forma poética él exprese cómo él estaba en las puertas del Hades, en las puertas del abismo, en las puertas de la muerte, su alma desfalleciendo ya a punto de estirar la pata, y finalmente el Señor lo recoge y lo salva. Así lo entiendo yo. No comparto que él haya muerto, no atenta contra la interpretación general del texto, que es Jehová y Jonás, Dios y el hombre, pero sí es bueno que sepan estas dos posiciones, que son ambas válidas, aunque yo personalmente no comparto una. Bien, luego tenemos la parte del perdón. Tenemos que termina su oración, resumiendo en 5 palabras, verso 9, la salvación es de Jehová. Es maravillosa. Y la forma en la que cierra la oración Jonás es maravillosa. La salvación es de Jehová. Hoy lo expresamos cantándolo, incluso la salvación es del Señor. En este trato entre Dios y su siervo humillado, consciente de su pecado, consciente de su rebeldía, consciente
de lo necio que fue de pensar de que podía irse de la presencia de su padre. Él expresa las salvaciones de Jehová. Él entiende que si en alguien reposa cualquier luz de esperanza que lo pueda quitar de la situación en la que él estaba, era Jehová, en quien reposa, en quien descansa la salvación. Entonces llegamos al siguiente punto, capítulo 3 de Jonás. La predicación de Jonás, que lo vamos a ver como una demostración del poder de Dios. Dijimos que la protesta de Jonás, el capítulo 1, demostraba o era una demostración de la paciencia de Dios. El capítulo 2, frente a la oración y el pedido de perdón de Jonás, vemos la demostración del perdón de Dios. Y ahora en el capítulo 3, la demostración del poder de Dios. Primero, ¿por qué? Porque tenemos a un Jonás que va a expresar la advertencia, a un Jonás que va a tener un campo de trabajo muy amplio, se expresa cuán grande era la ciudad de Nínive, se expresa cuánto se demoraba en recorrerla de una punta a la otra. 3 días llevaba recorrerla completa, pero de forma tan maravillosa actuó el Señor a través de su siervo, de forma tan impactante llegó el mensaje de Dios a esta gente que ni bien había cubierto un día de trayecto, o sea, no había recorrido toda la ciudad, ya el boca en boca había permitido de que todos se enteren de esta situación, a punto de que llegue la noticia al rey, a punto de que llegue la noticia a aquel que era el soberano en esa tierra. Muchos aducen de que no hay un evento histórico secular registrado que nos permite identificar este tiempo de avivamiento en la historia de los ninivitas. Hay 2 reyes, después si quieren lo comparto, no viene al estudio de hoy, pero hay 2 reyes asirios que pueden identificarse como aquellos, como el rey que recibió este anuncio y proclamó el ayuno y proclamó el arrepentimiento, pero me gusta lo que dice el doctor Freeman. La queja de que el arrepentimiento de Nínive no aparece registrado en la historia secular no solo carece de valor porque es un argumento de silencio, sino porque ignora también el hecho de que el evento sí aparece registrado en la historia bíblica del libro de Jonás. Hay que recordar recordemos a los hititas, fue un pueblo que aparece mencionado varias veces en el Antiguo Testamento. No obstante, no se podía encontrar ni un solo rastro fuera de las Escrituras, por lo que los críticos miraban con suspicacia la información bíblica. Lo que descubrieron los arqueólogos, sin embargo, de principios del siglo pasado, no solo confirma exactas las referencias bíblicas acerca de los hititas, sino que todo lo que las referencias que se podían recopilar en la escritura terminan colaborando a la investigación de los arqueólogos. El hecho de que al día de hoy no se haya encontrado un registro particular de ese evento, no significa de que ese evento no haya sucedido. Son muchos pueblos y muchos lugares que hasta el siglo XVIII y XIX se entendía que podían no existir y que la Biblia tenía un registro erróneo, y cuando evolucionó la investigación arqueológica, se fueron identificando un montón de lugares y la Biblia terminó demostrando que, aunque no necesitaba ese respaldo, lo tenía y estaba a disposición de las personas que quisieran investigar. Pero bueno, volviendo a la historia, tenemos la advertencia, el campo de trabajo al cual él había sido llevado, el lamento y la aflicción de toda la gente. Acá tenemos otra vez el tema del ayuno, un tema que surgió la semana pasada. Dios mediante, la semana que viene vamos a hablar puntualmente del ayuno, pero otra vez encontramos acá el tema de la súplica a Dios y vinculado a el ayuno, vinculado también a otras prácticas muy comunes en esa época. Y luego de ese lamento y aflicción llega la transformación. El capítulo 3 registra cómo una nación entera, una provincia entera, vamos a decir, se convierte. Es maravilloso lo que sucede. Realmente es maravillosa la transformación. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este texto es lamentablemente usado por muchos que se
denominan cristianos para decir y hablar de que hay un cambio de parte de Dios. No, no hay ningún cambio de parte de Dios. Dios siempre obra igual. Los invito incluso a que vean el mensaje que hace un poquito predicamos en los jóvenes de Río Ceballos. Dios no cambia. Acá los que cambiaron fueron los ninivitas. Y nuestro Dios que no cambia, frente al accionar de los ninivitas, termina mostrándose como siempre se muestra. Y les voy a explicar cómo. Cuando los ninivitas crecían en su maldad, nuestro Señor denunció esa maldad a través del profeta Jonás y denunció el juicio que iba a llegar a ellos por continuar en esa maldad. Cuando ellos se arrepienten y se entregan al verdadero Dios, cuando ellos cambian, cuando ellos son transformados, nuestro Dios, que es un Dios de perdón, frente al arrepentimiento genuino, frente a la súplica del pecador, ¿qué hace? Reacciona siempre igual. Cuando hoy un pecador se entrega a Él, pide perdón por sus pecados, deposita su fe en el mensaje del Evangelio, ¿qué sucede de parte de Dios? Hay un perdón. Hay misericordia derramada, hay gracia derramada. Sucede exactamente lo mismo en el libro. Lo que pasa es que el texto, para expresar qué sucedió, usa lo que se llama un antropomorfismo. Expresa de forma humana algo que sucedió en el ser divino. De forma humana se podría explicar esto como me arrepentí del castigo que tenía que darles. Desde el ser divino sabemos de que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, sino de que Él vio el accionar de ellos y frente al accionar correcto del arrepentimiento genuino, Dios siempre obra igual, no obró distinto, obra igual. ¿Qué hace? Dios perdona. Dios perdona. Bien, llegamos entonces a el último punto, titulado El berrinche de Jonás. Y no, yo creo que no hay mejor título para definirlo que el berrinche de Jonás. Primero tenemos los lamentos acerca de la ciudad. Jonás se quedó recontra enojado de que la ciudad se había convertido y no había sido destruida. Se quedó a esperar a que la ciudad sea destruida. Es increíble lo que hizo este hombre. Y luego, encima, planta algo que él no hizo crecer, que creció de un día para el otro, esa famosa calabacera, que no se puede saber bien qué planta fue. Lo importante acá es que él plantó algo, Dios lo hizo crecer de manera sobrenatural, y luego Dios de manera sobrenatural hizo que esto perezca. ¿Por qué? Porque él trajo un viento muy fuerte, que es común en esa zona, en el desierto, que secó por completo la calabacera, y el Jonás, que tenía una sombra hermosa y estaba contento con su plantita, que se quedó recontra enojado de vuelta por lo que sucedió. Entonces llega la palabra de Dios a Jonás, expresada de la siguiente manera. Así que esto sí, los invito a leerlo antes de que hagamos el pequeño corte, antes de ir a la parte práctica. Jonás, capítulo 4, dijo Jehová, verso 10. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció? ¿No voy a tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Aquí encontramos un montón de verdades expresadas y hasta ironía o un dejo de sarcasmo de parte de nuestro Señor. Primero nos encontramos a Dios haciéndole reflexionar al profeta. A ver, ¿te da lástima? ¿Te duele de que se haya perdido una calabacera? ¿Realmente te afecta tanto que se haya perdido una calabacera? Pero si estabas dispuesto a ver morir a toda esta gente. Cuando el texto expresa 120.000 personas que no pueden discernir entre su mano izquierda y su mano izquierda y derecha, o derecha e izquierda, está hablando de niños, ¿sí? O sea que si eran 120.000 niños, podemos hacer un cálculo estimado de que había cerca de 600.000 personas en Nínive en ese momento. Entonces, lo que le dice Dios, a ver, ¿te duele tanto que una calabacera se pierda? Calabacera por la que no hiciste nada vos. ¿Y vos te pensás que yo voy a quedarme tranquilo viendo cómo perecen 120.000 niños? Y ahí viene después el dejo de sarcasmo. Y si los niños no son nada para vos, hay mucho ganado. O sea,
Dios hace reflexionar al profeta y lo lleva a ese punto específico al cual siempre a nosotros también nos lleva. Ahora bien, para poder sacar o extraer algo práctico de esta historia, yo creo que es útil que nos situemos en el momento, eh, cronológicamente hablando, en el momento de la Biblia en el que estamos, o en el momento del proceso de revelación de parte de Dios. Algo que es muy útil de la teología bíblica, aunque yo titulo este estudio como teología bíblica, en realidad es un conjunto de cosas, pues estamos haciendo un estudio histórico, estamos haciendo una simple lectura en otros momentos, estamos estudiando un libro puntual, pero la teología bíblica lo que hace es agarrar todo esto y, 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 y no dejarlo libre, no dejarlo al azar. Es útil conocer esto. Recuerden que yo hace un ratito les dije, Jonás huyó de la presencia de Dios, siendo de que él era consciente y tenía un salmo, una de las canciones que él cantaba en la sinagoga o en el templo, si es que él asistía al Reino del Sur, a Jerusalén, tenía una de las canciones que expresaban acerca de la omnipresencia de Dios. Lo que hoy nosotros leemos en un simple, como un simple versículo, es una canción que él tenía. Entonces, me gustaría que vayamos repasando el proceso de revelación. Tenemos el Génesis, que nos relata, ¿sí? Que entendemos que fue escrito por Moisés, pero lo que relata, el contenido que relata, nos lleva al comienzo de los tiempos, nos lleva al momento de la creación. Luego de la creación tenemos el pecado y luego del pecado tenemos a Dios dándonos la primer promesa mesiánica. Génesis capítulo 3, versos 15 al 17, tenemos la primer promesa mesiánica en la que encontramos que la simiente de la mujer iba a derrotar a la simiente de la serpiente. Entonces, o iba a derrotar a la serpiente. ¿Qué sucede ahí? Ya tenemos la primera promesa de una restauración y también encontramos el primer sacrificio, porque los animales que vistieron a estas 2 personitas, Adán y Eva, no anduvieron luego por el resto del Edén desollados, o sea, no, esos animales murieron. Fue el primer sacrificio, resultado del pecado, el primer derramamiento de sangre. Ya toda generación posterior a Adán supo la forma en la que las cosas se arreglaban cuando había pecado de por medio. Bien, avanza el desarrollo histórico, llegamos a Génesis capítulo 11, se nos introduce a Abraham, Génesis capítulo 12, la promesa a Abraham de una descendencia y la bendición a todas las naciones a través de esa descendencia. Las profecías avanzan, la revelación crece, Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 22, nos encontramos con el Jehová proveerá y un cordero sustituto que evita la muerte de este niño, de Isaac, y tenemos una tipología, y sigue el proceso de revelación. Llega, nos vamos a saltear mucho, llega el tiempo de la ley, llega Moisés, Moisés se entrega al pueblo y a nosotros por defecto que la voluntad de Dios es la misma, el decálogo hoy sigue estando vigente. ¿Sí? El decálogo es la voluntad de Dios. Quizá no practiquemos el sabbat, pero sí entendemos de que es necesario tener un tiempo de descanso, dedicar un día puntual y específico en el cual frenemos y nos dediquemos exclusivamente a Él. Es importante que como hijos de Dios tengamos un tiempo especial dedicado para Dios en la semana. ¿Por qué? Porque el Señor así lo hizo, porque el Señor así lo expresó, porque en su voluntad expresada en 10 mandamientos está dicho. Entonces, independientemente de las distintas denominaciones e interpretaciones acerca del Sabbat, sabemos de que la voluntad de Dios sigue siendo la misma. Nosotros seguimos teniendo el mismo Dios. Lo que hizo Cristo en Mateo capítulo 5 al 7, de decir, oíste que fue dicho, mas yo os digo, no es contradecir la ley, no es que la ley cambió, no es que hoy se nos amplía a nosotros, no, Cristo lo que hizo fue mostrarles el espíritu de la ley. Ellos se quedaron en esas simples líneas y se olvidaron que por detrás había mucho. No bastaba para Dios solamente con que no mates, sino que muchas veces matar a un hermano
es hacer tal o cual cosa. Y eso es lo que hizo Cristo, mostrar detrás del mandamiento todo el espíritu de ese mandamiento, el sentir de Dios. Pero bueno, volvemos al periodo de revelación. Para llegar a Jonás, tenemos mucho contenido de revelación. Hay mucho que Jonás ya sabía. Si estamos hablando del 785 al 750 antes de Cristo, o sea, de la primera mitad del siglo octavo antes de Cristo, estamos hablando de un tiempo en el cual ya había mucho contenido de revelación. Ya se sabía que vendría uno que derrotaría a la simiente del enemigo, ya se sabía acerca de aquel que iba a ser levantado como profeta, cual Moisés, ya se sabía acerca de aquel en quien serían benditas todas las familias de la tierra, ya había una promesa mesiánica. Ya había una promesa mesiánica. Abdías y Joel ya habían predicado, y si no les gusta Abdías al principio, tomen solo Joel. Ya se sabía del día del Señor. Ya se sabía del juicio de parte de Dios. Ya se sabía de que nadie se salva del juicio de Dios. Ya se sabía de que Dios es un Dios paciente y misericordioso. Ya se sabían muchas cosas. Había mucho de parte de Dios. Jonás no conocía la historia de David. Jonás no sabía de lo que había hecho David y cómo había sido perdonado. Si David recibió el perdón de Dios, ¿por qué los ninivitas eran menos merecedores de? No tratemos de aplicarle a Jonás la instrucción de los evangelios. Le apliquemos a Jonás la instrucción que él tuvo. Eso hace la teología bíblica. Pero lamentablemente para Jonás, ni siquiera con la instrucción que él tuvo, que es un contenido de revelación más corto que el que nosotros tenemos, se puede salvar. Dice Jonás, quise huir de tu presencia. ¿Y a dónde me voy a ir de tu presencia? Dice el salmista. Si subo a lo alto, allá estás. Si bajo lo más profundo, allá estás. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Y ahora vamos a tratar de sacar algo práctico de esto. Nosotros no somos Jonás. Nosotros no somos el profeta mandado a una nación enemiga a predicar. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos cristianos, a quienes el Señor nos encomendó la tarea de identificarnos con Él, predicar el Evangelio conscientes de lo que se viene y lamentablemente para nosotros estamos más complicados que Jonás, porque tenemos todo el contenido de revelación bíblica. Ya sabemos todo lo que Dios quiere. Ya no hay nada nuevo, no hay nada por agregar. Había mucho por agregar después de Jonás. Falta un tiempito para que nazca Isaías y empiece a predicar. Todavía Isaías no había hablado del siervo sufriente, no había hablado de este proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, lo que el Señor iba a hacer en la primera venida, no había profetizado acerca de muchas cosas. Nos falta la profecía de Daniel, nos falta ese plan divino para la nación de Israel, nos falta el periodo de la tribulación en el cual el Señor finalmente, al final del periodo, va a vencer al anticristo. Le faltaba mucho, Jonás, a vos no. Vos ya sabés dónde estás parado. Y Jehová encomendó a Jonás, y Jehová fue justo con Jonás, fue paciente con Jonás, pero tuvo que disciplinarlo. Y nos dice Hebreos de que Jehová, al que ama, nuestro Dios, al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Y díganme si en Jonás no hubo disciplina. Pero, tirado al mar, se sentía como muerto, o sea que ya había caído al fondo, dice que las algas, se enredó entre las algas, o sea que se estaba hundiendo, ya él sentía que moría, lo traga un pez, no se crean que era un pez a modo de barco, como lo vemos a veces en los dibujitos, o como en la película de Pinocho, o sea, estamos hablando de que lo traga un pez. Y en el estómago de los seres vivos sabemos de que hay ácido y hay muchas cosas. O sea, la experiencia de Jonás no fue grata. El arrepentimiento de Jonás es genuino, pero también viene porque hubo un par de cachetazos. Entonces, nuestro Dios, que es inmutable, nos va a abrir los ojos, de alguna forma. No va a venir un pez a tragarte. No vas a ser llevado al fondo del mar. Pero tenemos el mismo Dios que Jonás. Y el Señor te encomendó algo. Y yo te pregunto a vos, ¿qué estás haciendo?
Esto es un desafío para todos, ¿eh? Porque la encomienda del Señor para cada uno es, en algunos puntos coincidimos y en otros distintos. ¿En qué coincidimos? Que se nos llamó a predicar a todas las naciones. ¿En qué diferimos? En que a mí me puso acá, a vos te puso allá, a vos te mueve así, a vos te mueve así. Como sea que te mueva el Señor, si sos el profeta Jonás, o si sos Felipe el evangelista yendo a predicarle a alguien en un carro, no me importa. Si sos Lidia, fundadora básicamente de la iglesia de Filipos, o si sos una amiga de Zafira que lloró la muerte de Zafira, pero que se dio cuenta que a Dios no se le miente, o no se le intenta mentir, quien sea que vos, o con quien sea que vos te identifiques, yo te quiero decir algo, el Señor te encomendó algo. Y esa historia tan bonita que a veces la rebajamos, ¿por qué? Porque la tenemos vinculada a los niños, que es la historia de Jonás, es una historia terrible. Es la historia de una persona que conociendo al Dios que lo había encomendado, un Jonás que ya había sido usado por Dios. Segunda Reyes, capítulo 14, verso 25. Jonás era profeta, era su oficio, él ya servía como profeta, ya había dado profecías que se habían cumplido, o sea, era un profeta validado y respaldado. Él tenía toda la chapa de profeta. ¿Saben qué hizo ese que tenía toda la chapa de profeta? Le digo para los que tienen años de cristiano y creemos de que ya la tenemos toda. ¿Saben qué hizo? Hizo lo básico, el ABC. Jonás se olvidó de que de la presencia de Dios no se puede escapar. El Jonás profeta, el Jonás que sabe, el Jonás que conoce. Entonces yo me pongo a evaluar a mí. ¿No termino haciendo lo mismo que él? ¿No me duelen más cosas vanas que las cosas reales? ¿Qué dice Dios? A veces nos quejamos de injusticia en nuestra vida. Nos quejamos de injusticia porque nos quedamos dormidos, porque nos ligamos un reto, porque el trabajo no se da, porque vaya a saber por qué pavada nos quejamos y hablamos de injusticias. Y estamos enojados, como Jonás que la calabacera se fue. Y Dios le dice, y Dios te dice, tengo niños muriéndose. Porque hay padres que no me conocen y que son padres desastrosos. Hay personas que se están yendo directo al infierno. ¿Sabes por qué? Porque vos no te estás moviendo. Porque vos sos como Jonás. Porque a vos te molesta muchísimo de que no se te den las cosas en tus simples planes, que no son tuyos, que son míos, que no van a hacer prosperar por vos, sino que los voy a prosperar yo, que hoy van a florecer y que mañana se van a secar. A vos te duele eso. Bueno, a mí, ¿sabés qué me duele? Me duele esa familia, me duele ese amigo, me duele ese conocido, a quien vos le podrías predicar, pero vos no podés porque estás distraído con lo otro. O estás distraído con la calabacera. Ya la historia de Jonás no es la historia para los niños. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Contémosela a los niños de esa forma. Es hermosa la historia, pero no es una historia para niños. Es un libro registrado en la palabra de Dios para los siervos y las siervas de Dios. Eso es lo que quería que saquemos como práctico y, como siempre digo, hay espacio para que cualquiera ofrezca un aporte y si no, oramos en este momento para cerrar. Bien, el momento de silencio de siempre. Vamos a orar. Quedan todos invitados a escuchar el mensaje acerca de la misericordia de Dios que vamos a tener Dios mediante en un ratito con el grupo de jóvenes. Le vamos a orar, encomendamos al Señor el resto de este fin de semana. Dios y Padre Santo, gracias por este tiempo, este estudio y la posibilidad hermosa que tenemos de abrir tu palabra. Que sepamos disfrutar de la riqueza que hay en tu palabra, que hay en ella, y corregir nuestro accionar, Señor, para poder responderte de la manera adecuada y tomar quizá el mal ejemplo de un siervo tuyo, Señor, no para señalarlo a él, sino para darnos cuenta de que a veces hacemos lo mismo. Tomar ese mal ejemplo para no seguirlo. También tomar el buen ejemplo del arrepentimiento genuino para imitarlo, si es que nos equivocamos. Y Señor, ser consciente de esas grandes palabras y frases que tú nos has dejado. La salvación es tuya. La salvación es tuya, Señor. Todo es tuyo. Tú eres el que está a cargo. Te damos gracias por todo y encomendamos el resto de esta noche y el fin de semana a ti, si es que nuestro amado Señor no viene antes a llevarnos con él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.